Jóvenes alumnos, sean bienvenidos a la sesión Semana de Aprendizaje 11 de Prevención de Riesgos. El tema que nos corresponde hoy es a extintores. Muy bien, aquí tenemos el dibujo del extintor, básicamente. Vamos a hablar del tipo de extintores, uno para cada tipo de incendio. Nos dice, los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuegos incipientes. Sirven para dominar o extinguir cualquier tipo de fuego generado para evitar su transformación en incendios mayores. Existe un tipo de extintor recomendado para cada tipo de incendio. Y hoy desde Soler Prevención desglosaremos los tipos de extintores existentes y las recomendaciones específicas para sus usos. Muy bien, tenemos tipos de fuegos extintores. Para poder entender mejor la funcionalidad de cada tipo de extintor, es necesario saber primero qué tipos de fuegos existen. Tenemos básicamente 4 clases: clase A, clase B, clase C, clase D. Clase A son fuegos con combustibles sólidos, con madera, cartón, plástico, etc. Clase B, fuegos donde el combustible es líquido, como por ejemplo el aceite, la gasolina o la pintura. Clase C, en este caso el combustible son gases, como el butano, propano o gas ciudad. Clase D, en este tipo de fuegos el combustible es un metal, por ejemplo el magnesio, el sodio, el aluminio en polvo. Tipos de extintores y características. Teniendo en cuenta esta categorización, podemos entender mejor los tipos de extintores existentes y sus características particulares. Tenemos extintores de agua, extintores de polvo, extintores de CO2, extintores para fuegos, extintores de espuma. Vamos con los extintores de agua. Son apropiados para extinguir fuegos de tipo A, es decir, todos aquellos producidos por la combustión de elementos sólidos. El poder del agua como elemento extintor se debe a su gran capacidad para absorber el calor, consiguiendo así reducirlo más deprisa de lo que el fuego es capaz de regenerar. A la hora de utilizarlo es muy importante revisar el entorno y no utilizarlo en lugares donde haya electricidad o una corriente eléctrica para evitar el riesgo de electrocución. Entonces, tuvimos a los extintores de agua, ¿no? Son apropiados para extinguir fuegos de tipo A. Extintores de polvo. Es el más común y es indicado para los tipos A, B y C. Dadas las múltiples aplicaciones de estos extintores, son una magnífica protección para las viviendas, oficinas y empresas. Extintores de CO2. Estos tipos de extintores son aptos para fuegos de tipo A, B y C. Al ser un extintor limpio, resulta ideal para maquinaria delicada y equipamientos eléctricos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un alimento químico y que, por tanto, para evitar intoxicaciones es muy importante salir de inmediato del lugar cuando se haya extinguido el fuego. Extintores para fuegos especiales. Estos son los únicos que se pueden utilizar para sofocar fuegos de clase D. Actúan en general para sofocación y algunos también absorben el calor, actuando por enfriamiento al mismo tiempo que por sofocación. Extintores de espuma. Ideales para fuegos de tipo A y B. Todos hemos visto alguna vez a los bomberos en algún simulacro rociar con espuma, al igual que al interior, al igual que al anterior, es peligroso en presencia de electricidad. Extintores de espuma son los que más son utilizados por los bomberos, ¿no es cierto? Y también es peligroso en presencia de electricidad. ¿Por qué es tan importante el mantenimiento de los extintores? Los extintores son una buena herramienta de prevención contra incendios, pero para asegurar su eficacia es necesario llevar a cabo un correcto mantenimiento y que para su uso se reciba formación específica. En Soler Prevención no solo nos encargamos de su instalación, sino que además realizamos un seguimiento y revisamos cada uno de los extintores para asegurar de este modo su correcto funcionamiento en cada incendio, ¿no? Estamos hablando de la empresa Soler, que es una empresa prácticamente reconocida, ¿no? No dudes en ponerte en contacto con nosotros si necesitas cualquier tipo de información adicional. Estaremos encantados de poder ayudarte y de resolver todas tus dudas. Bueno, esa es la propaganda de la industria solar, ¿no? Tamaño más habitual de un extintor. Lo normal
es que encontremos en el mercado extintores de polvo de tamaño desde 1 kilogramo hasta 25 y 50 kilogramos. Los más grandes siempre van acompañados de un carro o ruedas para poder moverlo rápidamente. Los más habituales son extintores de polvo de 25 kilogramos y extintores de CO2 de 10 kilogramos. Los extintores de CO2, sin embargo, suelen ser de 2 kilogramos y 5 kilogramos. Los extintores de espuma que se utilizan actualmente son los extintores de 6 kilogramos, ¿no? La eficacia de cada extintor de incendios. Tenemos básicamente tres aspectos importantes que es en la eficacia de cada extintor de incendios. Tenemos la eficacia del extintor de polvo ABC, la eficacia del extintor de espuma y la eficacia del extintor de CO2. Vamos con la eficacia del extintor de polvo ABC. Los extintores de eficacias ABC son extintores de polvo. Los más usados son extintores de 6 kilogramos, eficacia 27A, 18, 3B. Aunque también son válidos los extintores de eficacia 21A, 13, 3B. Son su codificación. Eficacia del extintor de espuma. Son extintores que también sirven para fuegos clase A y clase B. Los más habituales son los extintores de 6 kilogramos AFFF, con eficacia 75F, recomendados para cocinas y fuegos en aceites y líquidos, ¿no? Hay que tener en cuenta la codificación, ¿cierto? Eficacia del extintor de CO2. Los extintores de CO2 únicamente tienen eficacia clase B y se usan para fuegos eléctricos. Lo más habitual es el extintor de 2 kilogramos, con eficacia 34B, para cuadros eléctricos pequeños, y el extintor 5 kilogramos, eficacia 89B, para la industria. Clasificación de los tipos de fuego. Tenemos hasta 5 clasificaciones. Fuego de clase A, fuego de clase B, fuego de clase C, fuego de clase D, fuegos de clase E, ¿cierto? Muy bien. El primer paso a la hora de apagar un fuego con un extintor de incendios es identificar el tipo de fuego al que nos enfrentamos. Existen 5 tipos básicos de clases de fuegos y dependiendo del tipo de incendio, deberemos utilizar un tipo de extintor u otro. Por ejemplo, los fuegos de clase A son fuegos en los que el combustible es madera, papel, carbón, cartón, textil, plástico. Normalmente se trata de materiales sólidos y que al quemar se forman brasas y cenizas. Los fuegos de clase B se trata de fuegos producidos por combustibles líquidos, como puede ser la gasolina, el petróleo, la pintura. Este tipo de incendios no suelen dejar ningún tipo de residuos. Los fuegos de clase C son fuegos producidos por gases, ¿no? Por ejemplo, el butano, el propano, gas, ciudad, el acetileno, etc. Los fuegos de clase D se trata de fuegos en los que se encuentran involucrados metales ligeros, como pueden ser, por ejemplo, el magnesio o el aluminio. Este tipo de incendio suele producirse en las virutas o polvos de estos metales y nunca en piezas más grandes. Para extinguir este tipo de incendios solamente se pueden utilizar extintores tipo D. Los fuegos de clase E son fuegos producidos por un cortocircuito eléctrico o que se han producido en una instalación bajo carga eléctrica. El primer paso para apagar un fuego de clase E es cortar la corriente eléctrica. En el momento que cortamos la corriente, el incendio pasa a ser de clase A, B o D, dependiendo de los materiales que se estén quemando. Es muy importante cerciorarse de que se ha cortado la corriente eléctrica por completo, ya que aunque hayamos desactivado el automático, el circuito podría estar alimentándose por otro circuito cercano. Los extintores adecuados para cada tipo de fuego. Manual para saber cómo usar un extintor de incendios. Del mismo modo que los tipos de fuego se clasifican en estas 5 categorías, los extintores adecuados para cada tipo de incendio se pueden clasificar también de la misma forma. Para extinguir los fuegos de clase A podemos utilizar extintores de polvo químico seco. Actualmente los extintores de agua o de agente espumógeno ya no se utilizan dada su baja eficacia. El extintor rebaja la temperatura del combustible, evitando así que el incendio vuelva a prender. No debe utilizarse los extintores de CO2 para apagar fuegos de clase A. Para los incendios provocados por líquidos o grasas inflamables debemos utilizar extintores de anhidrido carbónico, también conocido por nieve carbónica. Estos extintores de incendios suelen estar cargados de CO2 o de espumas secas que liberan CO2 y de esta forma eliminan el oxígeno del incendio, haciendo que éste se apague. Con este tipo de extintores podemos apagar también los incendios de clase C,
provocados por gases como por ejemplo el butano o el propano. Para los incendios con riesgo de electrocución, incendios de clase E, debemos utilizar los extintores de polvo químico seco o los extintores de CO2, ya que no conducen a electricidad. Si deseamos apagar un fuego producido por metales ligeros, debemos utilizar el extintor de polvo de sodio seco para apagar los incendios de magnesio, sodio, potasio. Si el incendio se ha provocado Si el incendio se ha provocado o producido por polvo de litio, debemos utilizar el extintor de polvo seco de cromo, ya que se adhiere a superficies verticales, disipando el calor producido por el fuego. Bueno, acá tenemos, ¿no?, la forma correcta, cómo se maniobra un extintor. No. Muy bien. Comprobamos el extintor. Una vez que hayamos identificado correctamente el tipo de fuego al que nos enfrentamos y hayamos comprobado que el extintor es adecuado para este tipo de incendio, procederemos a comprobar el extintor. ¿Qué debemos hacer? Debemos asegurarnos que el extintor esté cargado y que ha sido revisado recientemente. Si se ha cargado el extintor en el último año, deberá tener una cinta plástica de color rojo o azul en la parte de la palanca. Realizadas estas comprobaciones, ya estamos listos para utilizar el extintor. El siguiente paso es quitar la anilla de seguridad y colocarnos a una distancia de unos 2 metros del fuego, siempre entre el fuego y una vía de escape, que es muy importante. Sujetaremos la manguera del extintor con fuerza apuntando a la base del fuego, ¿no? Y accionaremos la palanca apuntando a la base del fuego, ¿no? Intentaremos extender el agente extintor por toda la superficie en llamas hasta que consigamos apagar completamente el fuego. Acá tenemos la parte de la manguera, ¿cierto? Y también tenemos acá la parte, por supuesto, de la palanca, ¿cierto? Esto va a tener que ser presionada para que pueda salir el líquido, ¿no es cierto? El líquido o el agente extintor. Muy bien. Tenemos acá actuación en casos de accidente eléctrico. ¿Qué podemos hacer? Actuación en caso de accidente eléctrico. Dado los efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo, ¿no?, que es muy peligroso la corriente eléctrica. Vamos a hacerlo acá un poquito, sincronizarlo. Dado los efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo del ser humano, es indispensable prestar una ayuda rápida y eficaz en caso de accidente, de acuerdo con las siguientes secuencias, ¿cierto? Desconectar la corriente, tratando de hacer uso de algún elemento aislante, alejar al accidentado de la zona de peligro sin tocarle directamente. En su caso, apagar el fuego haciendo uso de mantas. No se utilizará agua sin haber desconectado antes la corriente, ¿no?, porque es muy peligroso. El agua es conductor de la corriente. Desconectar la corriente tratando de hacer uso de algún elemento aislante, como la madera, por ejemplo, puede ser, ¿no? Alejar al accidentado de la zona de peligro sin tocarle directamente. En su caso, apagar el fuego haciendo uso de mantas. No se utilizará agua sin haber desconectado antes la corriente. Avisar a los servicios sanitarios, socorrer al accidentado reconociendo sus signos vitales de conciencia, respiración y pulso, con el fin de hacer frente a un eventual paro respiratorio o cardíaco. Colocar al accidentado sobre un costado. Riesgos de incendio. Tenemos el fuego. Es el nombre genérico que se le da a la combustión. La combustión es una reacción química en la cual dos elementos como el carbono y el oxígeno en presencia de calor producen fuego. Muy bien, acá tenemos los elementos, prácticamente, el fuego. Ya tenemos el oxígeno, tenemos un combustible, ¿no? Esto se acciona por acción del calor. Muy bien, reacción química. Es la combinación de dos o más elementos o sustancias que producen una tercera con características diferentes a lo que interviene, ¿no? Una reacción química. Triángulo del fuego, los tres factores del fuego. Para que exista fuego tienen que estar estos tres elementos que se conocen como el triángulo del fuego. El material combustible, oxígeno y calor. Acá tenemos el material combustible, el oxígeno, calor para que se pueda producir un fuego. El riesgo de incendio está presente en cualquier tipo de actividad. Para que se produzca un incendio se necesita la presencia simultánea de cuatro factores.
Para que se produzca un incendio se necesita la presencia simultánea de 4 factores. No hay que confundir con la reacción química, ¿no? Que son 3 elementos. Muy bien. Aquí tenemos para que se produzca un incendio, ¿no? Acá tenemos 4 elementos importantes, que es el combustible, tenemos el agente oxidante, el calor y la reacción en cadena, ¿no? Producto de los 3. Combustible, cualquier sustancia sólida, líquido o gas capaz de arder. Comburente, sustancia que hace que entre en combustión. La más común es el oxígeno, ¿no? La agente oxidante, ¿no? La fuente de calor, foco de calor suficiente para que se produzca el fuego. Acá, el fuego. La reacción en cadena, proceso que provoca la aparición y propagación del fuego, ¿no? Esto prácticamente viene a ser el resultado de todo esto de acá, ¿cierto? La reacción en cadena, lo tenemos acá, es el proceso que provoca la aparición y propagación del fuego, ¿no? Esto es producto de estos 3. Muy bien, clase de incendio, ya lo vimos, clase A, clase B, clase C, clase D. Y por acá tenemos uno nuevo, ¿no? En esta información, que es la clase K, ¿no? Lo inician grasas y aceites. Muy bien. Existen 3 métodos de extinción, ¿no? Tenemos el enfriamiento, la sofocación y la remoción. En el enfriamiento, con este método se logra reducir la temperatura de los combustibles para romper el equilibrio térmico y así lograr disminuir el calor y por consiguiente la extinción para apagar el fuego. La sofocación, esta técnica consiste en desplazar el oxígeno presente en la combustión tapando el fuego por completo, evitando su contacto con el oxígeno. Ustedes saben que sofocando el oxígeno se apaga el fuego, ¿cierto? Extinguimos el fuego. La remoción consiste en eliminar o aislar el material combustible, ¿no? Que se quema usando dispositivos de corte de flujo o barreras de aislamiento, ya que de esta forma el fuego no encontrará más elemento con que mantenerse. Acá puede ser, por ejemplo, la remoción consiste en eliminar o aislar el material combustible. Puede ser, por ejemplo, aislar el aceite, ¿no? Aislar algún tipo de combustible, etcétera, etcétera. Extintor. Aparato mecánico que se transporta y opera a mano. Contiene un agente extinguidor que puede ser proyectado dirigido sobre un ámago de incendio por acción de una presión interna con el fin de apagar el fuego en su base inicial. Ya lo vimos también anteriormente. La clasificación del extintor son de clase A, clase ABC, clase B, clase BC, clase D, clase K o F, ¿no? Acá tenemos una nueva información también. Siempre es bueno recopilar información de varias fuentes, ¿no? En la actuación contra el incendio hay que tener en cuenta los siguientes factores. En la actuación contra el incendio, ¿no? Hay que tener en cuenta los siguientes factores. Diseño estructural, diseño, estructura y materiales de construcción de las instalaciones. Son fundamentales cuestiones como la situación del centro de trabajo, el tipo de actividad a que nos dedicamos, los edificios colindantes, facilidades de acceso, el tamaño y estructura del centro, materiales de construcción, empleados, instalación de protección contra incendio, ¿no? En el diseño, estructura y materiales de construcción de las instalaciones, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta. Detección y alarma. Cualquier incendio es fácilmente controlable si se detecta y localiza rápidamente antes de que se propague y alcance grandes dimensiones. Tipo de matafuegos, también se le llama, tenemos A, que es agua, AB, agua más espuma química, ABC, que es polvo químico seco, BC, que es dióxido de carbono CO2, ABC, que tenemos en otra química, ¿cierto? Bien, vamos a ver acá un poquito más grandecito. Bueno, acá no se nota. Muy bien. D, que es polvo químico D, y K, que es potasio, ¿cierto? ABC, alotrón, parece que dijera ahí. Muy bien. Seguimos acá con la simbología. Tenemos esta simbología, ¿no? Triángulo, rojo, sólidos, B, cuadrado, verde, líquidos, C, en circunferencia, color celeste, eléctricos, estrella de color amarillo, metales, K, color anaranjado, forma de hexágono, lo que son gases, ¿cierto? Entonces tenemos A, ¿cierto? En los sólidos, sí, por ejemplo, si lo apaga, ¿no?
En los líquidos no lo apaga, ¿no es cierto? El tipo de matafuegos, ¿no? No lo apaga, ¿no? La clase B de líquidos. La clase C de eléctricos, el agua tampoco no la apaga, porque el agua es conductor. Eh, en la categoría de metales, la clasificación de extintor AA de agua tampoco no apaga los metales, el incendio de metales. En la clasificación de grasas K tampoco, el extintor de agua A tampoco no la apaga, ¿no es cierto? El extintor de tipo AB, que es agua más espuma química, en los sólidos sí lo apaga, en los líquidos también lo apaga, en los eléctricos no lo apaga, en los metales tampoco no lo apaga, ¿no? Y en las grasas tampoco lo apaga. Y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo a los tipos, la clasificación, ¿no es cierto? Los motivos, ¿no? Los agentes del incendio, ¿no es cierto? Los agentes, y también de acuerdo a los tipos de extintores que se va a utilizar de acuerdo a estos agentes, ¿no es cierto? Acá tenemos, ¿no? Si apaga o no lo apaga. A través de los distintos sistemas de detección y alarma se consigue una vigilancia permanente que nos permitirá actuar en cuanto aparezca el peligro de incendio. Estos sistemas pueden ser humanos, ¿no? Recorridos de evaluación, de orden de limpieza, inspecciones de seguridad. Siempre hay que tener en cuenta estas cosas, estos detalles, o automáticos detectores de gases o iónicos de humos visibles de temperatura o de llama. A través de los distintos sistemas de detección y alarma se consigue una vigilancia permanente que nos permitirá actuar en cuanto aparezca el peligro de incendio, ¿no? También se utilizan los sensores en esta parte, ¿no es cierto? Medio de extinción. Existen diferentes sistemas de extinción de incendios. Por un lado, los equipos portátiles, extintores móviles, lo que hemos visto al comienzo, las imágenes, y por otro lado, las instalaciones fijas, bocas de incendio equipadas, columnas secas, hidrantes, rociadores automáticos o sprinklers, ¿no? Una tecnología más avanzada. Para la evacuación del personal, para evitar los daños a la salud de los trabajadores es necesario desalojar el local donde se ha producido un incendio, ¿no? Deben preverse una serie de vías de evacuación. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Preverse con anticipación vías de evacuación suficientes y adecuadas y realizar este proceso de evacuación en el menor tiempo posible. Para implantar un buen sistema de evacuación es imprescindible partir de una correcta organización y planificación previa en el centro de trabajo. El tiempo es importante, solo se tiene 30 segundos para poder controlar un conato de incendio. Pasado este tiempo es preferible evacuar a una zona segura, ¿no? Actuación en caso de evacuación. Al activarse la alarma de evacuación, desaloje inmediatamente el edificio y atienda las instrucciones del personal designado para actuar en emergencias. Conserve la calma, no corra y no se detenga en las salidas. Utilice las vías de evacuación existentes siguiendo la señalización de socorro. No utilice los ascensores ni los montacargas. No retroceda para buscar otras personas o recoger objetos personales, ni trate de retirar materiales, herramientas, equipos de trabajo, etc. Manténgase en el exterior del edificio en una zona abierta, a la espera de nuevas instrucciones. No permanezca en su puesto de trabajo ni acuda al área siniestrada. No es necesario ofrecer asistencia a los discapacitados en caso de evacuación. Instrucciones particulares, persona en llamas, cubrir con una manta o chaqueta o hacer rodar al herido hasta sofocar los llamas. Aplicar agua en abundancia para enfriar la quemadura y reducir el dolor. No retirar la ropa a la herida, a la piel. Muy bien, eso fue todo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no tenemos ninguna pregunta, cabe entender que todo está claro, ¿no? Entonces acá tenemos un trabajo productivo 11 de prevención de riesgos, ¿no? Poner siempre el nombre del estudiante, qué es el fuego y una reacción química, ¿no? 2, explique brevemente lo referente a factores de fuego. 3, explique brevemente lo referente a clases de incendio. 4, explique brevemente lo referente a tipo de extinción. 5, qué es un extintor y su clasificación. 6, realice un diagrama explicando los tipos de matafuegos de acuerdo a su detección y alarma. 7, explique lo referente a evacuación del personal y cómo se debe actuar en este caso. 8, explique lo referente a instrucciones preliminares. 9, comente brevemente usted qué tipo de extinción utiliza en su centro de trabajo y si no lo tienen, qué tipo usted recomendaría de acuerdo a las operaciones que se desarrollan en su centro de trabajo.
Bueno, alumnos, muchas gracias. Entonces, no se atrasen con sus tareas y nos estaremos viendo en la próxima clase.